Una realización bajo la dirección de José María Burriel, con Carlos Larrañaga en el personaje de El Médico. Juro por Apolo Médico, por Esculapio Médico y por todos los dioses, a cuyo testimonio apelo, cumplir según mis fuerzas y capacidad la promesa siguiente. Consideraré a mis maestros como a mis padres. Enseñaré las doctrinas e instrucciones de mi arte a los discípulos ligados a mí por el juramento de la ley médica. Prescribiré el régimen a los enfermos, atendiendo a su beneficio según mi capacidad y juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. A nadie daré veneno aunque me lo pida, ni aceptaré ninguna coacción en este sentido. Tampoco daré abortivos a ninguna mujer. Consideraré sagrados mi vida y mi arte. Cuando entre en la morada de un enfermo, lo haré siempre en beneficio suyo, nunca mío. Me abstendré de toda acción injusta, así como de corromper o seducir en mi profesión a mujeres o muchachos, libres o esclavos. De todo cuanto vea y oiga en el ejercicio de mi profesión, y aun fuera de ella, callaré cuantas cosas sea necesario que no se divulguen, considerando la discreción como un deber sagrado. Si cumplo fielmente este juramento, que me sea otorgado gozar felizmente de la vida y de mi arte, y ser honrado siempre entre los hombres. Si lo violo y me hago perjuro, que me ocurra todo lo contrario. Hoy, el episodio titulado El hombre de Viena, con José María Guillén, Rafael Taibo y la colaboración extraordinaria de Manuel Galeana en Milord. Tenía razón. La cosa se pone cada vez más fea. Los alemanes no se largan de Polonia, ¿eh? Nadie les planta cara. Los rusos han invadido Polonia. ¿Cómo? Ya me has oído. 5 ejércitos soviéticos han atacado por la espalda a las fuerzas polacas que resistían a los alemanes. ¡Te lo dije! ¡Los abandonarán, te lo dije! Los rusos han tomado Vilna, Grodno y Lwów. Bueno, necesito más datos. No necesitas nada. Murphy está haciendo el editorial y Collins las páginas centrales. Tú tienes que ocuparte de este otro asunto. Toma. Es la única foto que tenemos de él en archivo. No es muy buena, pero tendrá que servir. Es de cuando llegó a Londres, hace aproximadamente un año. Tienes que... Los rusos en Polonia. ¿Pero qué pasa con el tratado de no agresión? ¿Qué dicen? Dicen que como el Estado polaco ha dejado de insistir con la invasión alemana, el tratado pierde su razón de ser. ¿Qué motivo dan para invadir Polonia? ¿O no da ninguno? Sí, claro. Sus hermanos de raza, los ucranianos, los rusos blancos, ya sabes. Pobre Polonia. Te lo había dicho. Te dije que lo publicaras. Cuando empezarás a creer en mi intuición, ¿eh? Nunca. Antes de dar una noticia, quiero tener la certeza de que no me la van a desmentir. Con esas teorías creo que no tienes nada que hacer en el periodismo moderno. No, ¿eh? Hace 10 años que soy director de este periódico y llevo 25 trabajando en él. Cuando puedas tú decir lo mismo, hablas. De acuerdo. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, haz lo que te mandan. Me ocupo del tipo de la foto, ¿no? Sí, señor, del tipo de la foto. Haz una semblanza rápida para el número de hoy y prepara un amplio reportaje sobre su vida para el suplemento. ¿Qué pasa? ¿Ha descubierto algo? Se ha muerto. Hace 2 horas. ¿Y eso merece un reportaje para el suplemento? Cuando estamos al borde de la Segunda Guerra Mundial. Muchacho, no estamos al borde. ¡Esto es la Segunda Guerra Mundial! ¿Crees que nosotros entraremos en guerra? Ni Gran Bretaña ni Francia pueden permanecer indiferentes. Ni nadie. Creo que hay que ir haciéndose a la idea de que va para largo. La guerra de España es la que ha traído todo esto. También te lo dije. Y yo te dije que era una idiotez y lo sostengo. La guerra de España no ha traído nada. La guerra de España ha sido un adelanto de todo esto, simplemente. Bueno, y ocúpate de lo tuyo. Claro. Tiene más actualidad de la que crees. Al fin y al cabo era un refugiado. Vino a Londres huyendo de los nazis. Y date prisa. Para el reportaje tienes tiempo, pero la semblanza tiene que salir hoy con la noticia del fallecimiento. Espera, como no me digas más, no sé qué semblanza voy a poder hacer. Lo único que sé de tu ilustre muerto es que era médico y alemán. ¿Alemán? ¡Era austríaco! Vaya, ¿y médico? Era médico por lo menos. Sí, era médico. Ahí detrás de la foto tienes todos los datos. Parece que publicó su autobiografía en 1925. Búscala para el reportaje. Búscala y léela, quiero decir. No te hará daño leer un poco.
Pero no quiero que te limites a fusilar lo que escribió él. Entérate de cosas. Busca a la gente que lo haya tratado aquí, en Londres. Haz algo interesante y, a ser posible, ameno. Se supone que el suplemento debe serlo. Y sea cual sea tu manera de pensar, no te metas con los judíos. También era judío. ¿Cuándo me he metido yo con...? Bueno. Nací en el año 1856, en Freiberg, Moravia, una pequeña ciudad de la actual Checoslovaquia. Mis padres eran judíos, confesión a la que continúo perteneciendo. De mis ascendientes por línea paterna, creo saber que vivieron durante muchos años en Colonia. Emigraron en el siglo XIV o XV hacia el este, obligados por una persecución, y retornaron luego en el siglo XIX a través de Lituania y Galicia, estableciéndose en Austria. Cuando tenía yo 4 años, me trajeron mis padres a Viena, ciudad en la que he seguido todos los grados de instrucción. Perdón, señor. El caballero por quien me preguntaba acaba de llegar. Es el caballero anciano que acaba de sentarse en la mesa que hay junto a la ventana. ¿Será usted tan amable de decirle que quiero hablar con él? No me atrevo a abordarle sin más ni más. Explique. Un periodista, milord. Aquí ha anotado su nombre y el de su periódico. No se atreve a molestarle sin su permiso, pero le agradecería mucho que aceptase hablar con él. Parece que un amigo le facilitó la entrada al club. ¿Hablar conmigo un periodista? Y en estos momentos, ¿qué puedo yo contarle que sea de interés? Según me ha dicho, está escribiendo un reportaje sobre... En efecto, tuve ocasión de tratarle bastante. No sé si podría emplear la expresión fuimos grandes amigos como usted acaba de hacer. No, creo que no. Sería excesiva. También es cierto que contribuí en cierta medida a que pudiese instalarse en nuestro país cuando los nazis hicieron imposible su permanencia en Viena. Y nos hemos visto alguna vez durante estos meses en que vivió entre nosotros. Pero en realidad, cuando tuvimos ocasión de tratarnos fue hace años, en París. Como ve, no puedo contarle nada de gran actualidad, ni sé mucho sobre su vida. Quizá debería dirigirse a otras personas. Ya me he dirigido a otras personas, milord. Usted no es el único. Los datos escuetos sobre su vida los tengo ya. Mi periódico publicó una nota al respecto el día de su muerte. Y precisamente estaba leyendo su autobiografía cuando el camarero me avisó de que usted había llegado. Lo que trato de reunir son algunas anécdotas vivas para mi reportaje. Y lo que acaba de decirme es muy interesante. Así que lo conoció en París. En la primavera de 1885 me fue conferida la plaza de docente en neuropatología, en mérito a mis trabajos histológicos y clínicos. Poco después conseguí una generosa pensión para realizar estudios en el extranjero y al otoño siguiente me trasladé a París. Anteriormente, durante los años en que fui médico auxiliar, había publicado varias observaciones sobre enfermedades orgánicas del sistema nervioso. Fui el primer médico de Viena que envió a la sala de autopsias un caso con el diagnóstico previo de polineuritis aguda. La fama de mis diagnósticos, confirmados por la autopsia, me atrajo el interés de varios médicos americanos a los que comencé a dar, en un perverso inglés, un cursillo, utilizando como material de información a los enfermos de mi sala. Pero no tenía el menor conocimiento de la neurosis, y así, cuando un día presenté a mis oyentes un neurótico con interrumpido dolor de cabeza y diagnostiqué un caso de meningitis crónica, me abandonaron todos, poseídos de una justificada indignación crítica. Sin embargo, alegaré en mi disculpa que grandes autoridades médicas de Viena solían diagnosticar, aún por aquel entonces, la neurastenia como un tumor cerebral. Así pues, me trasladé a París con objeto de ampliar allí mis conocimientos. Sí, en París, en 1886.
Un poco más de oporto, milord. No tenga reparo en decir que lo he vertido. Soy viejo, me tiemblan las manos y no me avergüenzo de ello. Por supuesto, milord. Y póngame más oporto, desde luego. ¿Usted no me acompaña? Sí, gracias, milord. «1886. Han pasado 53 años. Parece mentira. Él perfeccionaba en París sus estudios de medicina con Renan Charcot. Y yo tenía la pedantería de querer perfeccionar mi pintura. Perfeccionar. Ya ve usted, como si alguna vez hubiera sabido pintar. En fin, cosas de la juventud. Es curioso que todo el mundo vaya a París para perfeccionar algo, ¿no cree? Desde tiempos inmemoriales. Bueno, pero me aparto de lo que a usted le interesa. Si bien comprendí enseguida que nunca sería pintor, cosa que alegró infinitamente a mi aristocrática familia, mi estancia en París me sirvió para conocer a mucha gente interesante. Gente que no era famosa en aquel momento, pero que había de serlo después. Su médico vienés fue uno de ellos. Vivíamos en la misma casa. Quiero decir que yo tenía una guardilla en la misma casa en que él vivía. Un maravilloso atelier. La vida bohemia, ¿comprende? Claro, milord, la bohème. Todos hemos oído hablar de ello. Era una existencia maravillosa. Esencialmente para aquellos que, como yo, podían aunar la bohemia con el dinero. El pequeño doctor vienés no era de eso, sin embargo. ¿No le gustaba la vida bohemia o no tenía dinero? No era un puritano, si es eso lo que me quiere preguntar. Pero sus aficiones eran más intelectuales. Su pasión era el estudio. Ya le dije antes que era alumno de Charcot. Confundido entre los muchos médicos extranjeros que se inscribían como alumnos en la Salpêtrière, no se me dedicó al principio atención especial. Pero un día oí expresar a Charcot su sentimiento por no haber vuelto a tener noticia alguna del traductor alemán de sus conflictos. Me gustaría mucho encontrar a una persona que me ofreciera garantías de poder encargarse de la traducción alemana de mis nuevas conferencias. ¿No habrá entre todos ustedes alguien? Querido y admirado profesor Charcot, soy uno de sus alumnos y tomando al pie de la letra sus palabras de ayer, me ofrezco a usted. Charcot aceptó mi ofrecimiento, me admitió en su trato privado y me hizo participar desde entonces directamente en todo aquello que sucedía en su clínica. De todo lo que vi a su lado, lo que más me impresionó fueron sus últimas investigaciones sobre la histeria, una parte de las cuales... Él vivía entregado a la medicina y yo a los placeres mundanos. Pero Mona Lisa nos unió por algún tiempo. ¿Mona Lisa? Sí, amigo mío. Mona Lisa. No, y no me refiero a ninguna bailarina del Moulin Rouge, sino a la auténtica Mona Lisa. A la eterna. A la Gioconda. Tengo la impresión de que su historia va a ser exactamente lo que estaba necesitando mi reportaje. Y yo tengo la impresión de que no va a poder publicarla. ¿Se arrepiente? ¿No va a contármela? Se la contaré con mucho gusto, pero no podrá hacer nada con ella. Trabaja usted para una publicación puritana, como todas las de Gran Bretaña, por cierto. Y no le autorizarán ni una sola línea. ¿Se trata de una historia escabrosa? Me temo que sí. ¡Magnífico! Estamos en 1939, milord. Las cosas han cambiado.
Y cuanto más escandalosa es una historia, más le interesa al público. Vamos a ver, ¿qué pudo hacer nuestro amigo en París? ¿Que escandalizara? Nada. Nuestro amigo ha escandalizado al mundo con sus teorías, pero yo le aseguro que en París no hizo nada de particular. Nada escabroso, quiero decir. No se trata de él. ¿Decepcionado? ¿No quiere que se lo cuente? Por supuesto que sí. Porque él tuvo alguna relación con la anécdota, supongo. Claro que sí. Él le dio a un amigo mío la clave de su vida. ¿Va a darme el nombre de su amigo, milord? Desde luego que no. Ni me autorizará a publicar el suyo, imagino. Como relator de la anécdota, digo. Desde luego que no. Ya. Y si yo lo hiciera sin su consentimiento, movería todas sus influencias para hundirme. Puede darlo por hecho. El periodismo sin nombres propios no es periodismo. Ya le dije que no iba a interesarle mi conversación. Pues me interesa. Todo me interesa. Y sospecho que usted está deseando contarme. Es usted observador. Bueno, fue una época tan hermosa de mi vida que quizá me gusta recordarla en voz alta. Simplemente. El protagonista de mi historia... Un amigo suyo, ¿no? Un amigo mío, eso es. Un joven inglés de familia acomodada y que tenía pretensiones pictóricas. ¿De familia acomodada, milord? ¿No podríamos decir de familia aristocrática? Si le gusta más la palabra... Puesto que no hemos de dar el nombre de su amigo. Tienes razón. Bueno, el caso es que mi amigo tenía alquilada una guardilla a modo de estudio de pintor. Y llevaba en ella una vida... ¿cómo podríamos decir? ¿Bohemia? Bohemia, si usted quiere, sí. A menudo se cruzaba en la escalera con el joven médico extranjero y... ¿Extranjero? ¿No estaban ustedes, quiero decir, su amigo y él en París? ¿No eran extranjeros los dos en aquel país? Bueno, no sé. Mi amigo no se sentía extranjero en París. ¿Y el doctor sí? Ya en Viena me preocupaba la idea de que mi pertenencia a la confesión israelita me colocaba en una situación de inferioridad con respecto a mis condiscípulos, entre los cuales resultaba un extranjero. Pero pronto rechacé con toda energía tal preocupación. Nunca he podido comprender por qué habría de avergonzarme de mi origen, o como entonces comenzaba ya a decirse, de mi raza. Así renuncié sin gran sentimiento a la nacionalidad que se me negaba. Pensé que para un celoso trabajador siempre habría un lugar, por pequeño que fuese, en las filas de la humanidad, aunque no estuviese integrado en ninguno de los grupos nacionales. Sí, tiene usted razón. Creo que al llamarlo extranjero dejé hablar a mis prejuicios. Es difícil librarse de ellos, ¿verdad? Todos tenemos, de una u otra clase. Bien, como le decía, mi amigo y él solían cruzarse por la escalera a menudo. Charlaban a veces, simpatizaron. Y un día... Pero no es posible, madame. El pintor inglés... Como lo oye, doctor, intentó suicidarse anoche. Subí a llevarle el desayuno, como hago siempre, después de barrer la escalera. Y así me lo encontré. ¡Qué barbaridad! ¿Y no habrá sido un accidente? Nadie se abre las venas por accidente, señor doctor. Sí, qué tontería. ¿Cómo está? Bien, pero muy abatido. Ha recibido cuidados médicos, supongo. Sí, enseguida avisamos al doctor Arnaud. Nos dio miedo llevarlo al hospital. La policía, ¿comprende usted? No queríamos tratos con la policía. Me temo que no van a poder evitarlo. El doctor Arnaud habrá tenido que dar parte. Sí, pero el joven inglés tiene influencias, muchas influencias. Es noble, ¿sabe? ¿De veras? Sí. Parece que nada menos que un lord. Esa gente echa tierra encima de sus asuntos. Bueno, me alegro por él. Me gustaría subir a verle. Suba, ahora está solo. Que le han dejado solo. Es imprudente, muy imprudente, nada más. ¿Supone usted que va a intentarlo otra vez? Por nada del mundo. Solo trataba de impresionar a alguien. Usted ya me entiende. Pero le ha salido mal la jugada. Y no crea que la persona en cuestión no se ha enterado. Se ha enterado. Ya lo creo que se ha enterado. Como todo el barrio. Pero ni siquiera ha venido a verle. Ni a preguntar por él. Ay, hay gente sin corazón.
Y esos jóvenes. ¿No le interesa lo que le cuento, doctor? No es eso, madame. Es que quiero subir a verle cuanto antes. ¿Puedo pasar? ¿Quién? Es usted. No le molesto. Solo quería saber si necesitaba algo. Pase, doctor, pase, siéntese. Lo que necesito es compañía. Como verá, no ando sobrado de ella. No han debido dejarlo solo. Ese médico... No se meta con el pobre doctor Arnaud. Es un buen hombre. Un poco ingenuo, nada más. Le dije que Madame Robert no se apartaría de mi lado y lo creyó. ¿Se imagina qué horror? Tener aquí todo el día a esa vieja bruja. Ella es la que me ha informado de lo que usted había hecho. Y usted ha subido los escalones de 2 en 2, temeroso de que hubiera vuelto a las andadas. Pues no tema. No volveré a intentarlo. Se pone uno perdido. Pero no se quede ahí de pie. Siéntese. Breve conversación. ¿No va a preguntarme por qué lo hice? Depende. ¿Siente la necesidad de hablar de ello? Francamente, sí. Estoy muy decepcionado. Nadie ha festejado esta fiesta como se merecía. ¿Se da cuenta? Intento suicidarme y toda esa pantilla de sinvergüenzas que frecuenta mi estudio y que prácticamente vive a mi costa desaparece, en vez de rodearme de atenciones y hacerme la debida propaganda. Envidio a los ingleses. ¿De veras? ¿Por qué? Por ese famoso sentido del humor. Esa manera ácida de bromear hasta con lo más trágico. Yo sería incapaz y lo siento. ¿Me está estudiando ya, doctor? ¿Estudiando? ¿Por qué? Tiene usted un extraño modo de mirar. Como si lo despellejara a uno vivo. Sin dolor, espero. Exacto. Como si lo despellejara a uno vivo sin dolor. ¿Es eso lo que hace con sus locos? ¿Qué le hace suponer que yo poseo unos locos? También usted tiene sentido del humor. Muy elemental, se lo aseguro. Me tomo muy en serio mis propias desgracias e incluso mis propias alegrías. Y no trato con locos, milord. Personas con enfermedades nerviosas sería la expresión adecuada. ¿Por qué me ha llamado milord? He oído que tiene derecho a ese tratamiento. ¿Quién se lo ha dicho? ¿El embajador? ¿Estuvo aquí ese pelmazo y...? No tuve el honor de ver a su embajador ni a nadie. Me lo ha dicho Madame Robert hace un momento, cuando me informó de su estado. Vieja bruja. Si le molestan... No, de usted no. Aquí prefiero que me llamen por mi nombre de pila. Lo otro sería como una burla por parte de ellos. Pero en boca de usted no suena mal. Y adivino que en las presentes circunstancias usted mismo prefiere un poco de formalismo. ¿Cuáles son las presentes circunstancias, milord? ¿Que me está estudiando? Me inclinaría a pensar que es usted quien desea ser estudiado. ¡Por favor, que me miren, que me hagan caso! Algo así, ¿no? ¿Es eso lo que cree de mí? No me conteste. Dígame, esos enfermos nerviosos que usted trata... Que yo estudio. He venido a Francia a estudiar. Es igual. Esos enfermos que usted estudia pueden tener algo que ver conmigo. Remotamente. Está claro que se halla usted bajo una fuerte excitación nerviosa. Pero los demás... Lisette me dijo que usted descifraba el significado de los sueños. ¿Es cierto eso? ¿Lisette? ¿Quién es Lisette? La modelo pelirroja que posó para mí durante todo el mes pasado. Ah, sí. ¿No será por ella por quien usted ha intentado...? ¿Y qué le hace suponer que he querido matarme por alguien? Suele ser uno de los motivos más frecuentes. Pues no fue por Lisette. Fue por alguien, efectivamente, pero no por ella. No crea que trato de provocar sus confidencias. Si estoy aquí es para hacerle compañía. No me ha contestado a lo de Lisette. ¿Contestado a qué? ¿Conoce usted el significado de los sueños? ¿Lo pregunta en un tono, milord? No soy ninguna especie de brujo que adivina el porvenir. Su Lisette me contaba sus sueños pretendiendo que yo le vaticinara un futuro de lujo y felicidad. ¿Y por qué la escuchaba? Tenía sueños muy interesantes. Incluso los que inventaba lo eran. Sin olvidar que es una muchacha muy bonita. Yo soy algo menos primitivo que Lisette.
No le pediré que me vaticine nada. Pero quiere contarme un sueño. No sé si es un sueño exacto. No perdí demasiada sangre con esta libertad que me tomé con mis venas, pero sí la suficiente para sentir una gran debilidad. Una especie de estado febril. Comprendo. He pasado muchas horas en un extraño estado, como de duermevela. ¿Y soñó usted? Sí, soñé. Algo muy vívido. Cuéntemelo. Yo estaba aquí, exactamente aquí, en este estudio, en esta cama, con las muñecas vendadas, como ahora. Por eso le digo que solo a medias me parece un sueño. Siga. Por la claraboya entraba un gran pájaro. Un hermoso pájaro que se posaba en mi pecho. Yo quería que se quedara. Lo deseaba con todas mis fuerzas. Pero al mismo tiempo intentaba matarlo. Y curiosamente, no sentía compasión por él, sino por mí. ¿Y lo mataba usted al fin? Creo que sí. ¿Cree? ¿El sueño se hace confuso? No, ya le digo que fue muy vívido. Entonces, ¿por qué no está seguro de haber matado al pájaro? Sé que lo estrangulé y que a duras penas conseguí arrastrarlo hasta la claraboya y lo arrojé al vacío. Pero cuando lo hice, aleteaba aún débilmente. Pero usted seguía teniendo compasión de usted mismo y no de él. Sí, exactamente. ¿Es todo? No. Después de haberme deshecho del pájaro, buscaba entre esas cajas que ve usted ahí. Cajas que no contienen normalmente más que pinceles y encontraba una cadena de oro con una especie de pendentif. Un pendentif con una heráldica. Y lo colgaba de mi cuello antes de volver a meterme en la cama. Luego lloraba. Pero me sentía en paz. Y así desperté. ¿Existe ese objeto en realidad? ¿El pendentif? No, por Dios. Sería feísimo, ¿no cree? La heráldica sí existe. ¿Es la de su familia? No. Pero pertenece a una familia conocida por usted. Pertenece a una familia con la que la mía pretende hacerme emparentar. Esa parte del sueño está clara incluso para mí. ¿Cómo la explicaría usted? El pendentif es un objeto femenino. Supongo que vaticina mi matrimonio con esa muchacha. ¿Vaticina? Creí entender que no esperaba usted vaticinio alguno de los sueños. No sé qué espero. ¿Qué piensa usted sobre los sueños? ¿Y por qué se ocupa tanto de ese tema? ¿Cuál es la verdad? La verdad. Atropella usted las preguntas y no sé qué contestarle. Verá, en los tiempos que pudiéramos llamar precientíficos, la explicación de los sueños era para los hombres cosa corriente. Lo que ellos recordaban al despertar era interpretado como una manifestación benigna u hostil de poderes supraterrenos, demoníacos o divinos. Pero toda esta mitología se ha transformado por medio de la ciencia, en psicología, y actualmente son muy pocos entre los hombres cultos los que dudan aún de que los sueños son una función psíquica del durmiente. ¿No significan nada? No, al contrario, significan mucho. ¿Y qué opina al respecto la honorable ciencia médica? La honorable ciencia médica sigue varias y diversas tendencias, pero la mayoría de los autores médicos coinciden en una opinión que apenas atribuye a los sueños el valor de un fenómeno psíquico. Según esta opinión, los sueños son provocados exclusivamente por estímulos físicos o sensoriales que actúan desde el exterior sobre el durmiente o surgen casualmente en sus órganos internos. En ese caso, lo soñado no puede aspirar a tener significación ninguna. No. Para ese tipo de médicos, no. ¿Ese tipo de médicos? De los que usted no forma parte. ¿Es eso? En efecto. En mi opinión, la creencia popular, arraigada aún en las supersticiones, más cercana a la verdad. Yo no creo que los sueños puedan revelarnos nada del futuro, más que en el sentido de que nuestro futuro depende de nosotros mismos. Los sueños desvelan lo más profundo de nuestra alma. En cuanto al que usted acaba de tener, es tan fácil. ¿De veras? Bueno, lo será para usted, que tiene costumbre de este juego, no para mí. Dígame, milord, esa persona por quien usted ha intentado quitarse la vida,
esa persona a quien ama, a pesar de usted mismo, no responde al nombre de Lisette, ni a ningún otro nombre femenino, ¿verdad? No. ¿Y cuál es su nombre? Jean-Paul. ¿Eres tú, Willy? Sí, madre, soy yo. ¿Quién va a ser? Has tardado mucho. Tuve que hacer. Tuve que hacer. ¿Qué respuesta es esa para una madre que no piensa más que en ti? Pues empieza a pensar en otra cosa, ¿quieres? ¿Cómo? Que no pienses tanto en mí, precisamente, que me dejes en paz, que me dejes respirar. Pero, ¿a qué viene todo esto, Willy? ¿Es una broma? No, no es una broma. Te pido, por favor, que en adelante... ¿Pero en quién voy a pensar sino en ti? No tengo a nadie más en el mundo. Por favor, no vuelvas a decir eso. Willy, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado en el periódico? Nada, no estuve en el periódico. ¿Dónde estuviste? En un club para elegidos, charlando con un loro. ¿Con un lord? ¿Te mandaron a hacerle una entrevista? No, no a él precisamente, pero teníamos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Se convence ahora de que no podrá publicar esta historia? El número de homosexuales en el Reino Unido es tan numeroso como en cualquier otra parte. Pero el tema es tabú. Como no sea para destruir a un político, claro. Pero se ha quedado usted muy callado, joven. ¿Qué piensa? ¿Qué fue de su amigo? ¿A cuál de los dos se refiere? ¿Al que inventé para contarle esta anécdota? ¿O aquel otro, por el cual intenté suicidarme hace 50 años? Se está usted cebando, milord. Hacer esto con un periodista que no va a poder hablar es puro sadismo. No me atribuya vicios que no tengo. Me basta con el de ser homosexual. Después de aquella locura de juventud, me ha seguido creando problemas. Y eso que nunca he tenido la hipocresía de fundar una familia, como otros. ¿Ha dicho usted vicio? ¿Lo considera un vicio? ¿Y cómo voy a considerarlo? Yo soy un puritano, amigo mío. Un auténtico puritano. ¿Higgins? ¿Milord? Un poco más de oporto. No solo me pone locuaz, sino de un excelente humor. Ahora mismo, milord. A esa conclusión le hizo llegar el doctor, la de que la homosexualidad es un vicio. Los homosexuales han emprendido en nuestros días una enérgica campaña contra la limitación que las leyes imponen a su actividad sexual y gustan de presentarse, por boca de sus representantes teóricos, como una especie sexual diferenciada desde un principio. Esto es, como un grado sexual intermedio o un tercer sexo. Según ellos, son hombres cuyas condiciones orgánicas les obligan desde su nacimiento a gustar del hombre y a repeler, en cambio, a la mujer. Aunque, por consideraciones de orden humanitario, pudiéramos inclinarnos a aceptarlo así, no podemos aceptar sus teorías que han sido construidas sin tener en cuenta para nada la génesis psíquica de la homosexualidad. El doctor fue un buen amigo. Me ayudó a salir de aquel estado de ánimo, haciéndome ver claro quién era yo y por qué. Yo me negaba a aceptarlo y por eso creía odiar a Jean-Paul. De ahí mis depresiones y mi angustia y de ahí aquel extraño sueño. Después de tratar con el doctor pude ver claro. Aceptar mis inclinaciones o luchar contra ellas. Las acepté. Y aunque él nunca me dijo que hubiera que felicitarme por ello, debo agradecerle que jamás intentara colocarme un sermón. Se comportó conmigo como un médico, no como un moralista. Pero usted me dijo al principio que... ¿Sí? Algo así como que los había unido Mona Lisa. ¿Qué quiso decir con eso? No se trata de que yo sea muy rápido o muy sagaz, milord, sino de que un sueño muy parecido al suyo lo tuvo hace 400 años un gran artista,
¿Quién? Leonardo. Leonardo da Vinci. Parece como si me hallara predestinado a ocuparme tan ampliamente del buitre, pues uno de los sueños de mi infancia es el de que hallándome en la cuna se me acercó uno de estos animales y me abrió la boca con su cola y me golpeó con ella repetidamente entre los labios. Bueno, no es exactamente igual. En mi sueño es igual. ¿Qué significa? El pájaro es un claro símbolo sexual, milord. ¿De veras? Leonardo... Bueno, la verdad es que lo había oído decir. Leonardo no fue un hombre frío, como le achacan muchos de sus historiadores. Al contrario, rebosaba pasión. Pero había convertido toda su pasión en ansia de saber. Sin embargo, esas transformaciones de la función psíquica en una sola actividad no son realizables sin una pérdida. Por esta razón, quizá la vida de Leonardo fue pobre en amor. Es muy dudoso que tuviese nunca amorosamente entre sus brazos a ninguna mujer. Y yo juraría que las afectuosas relaciones del maestro con los jóvenes a los que aleccionaba en su arte y que según la costumbre de la época compartían su vida, no llegaron jamás a adquirir un carácter sexual. Leonardo era un hombre puro. ¿Entonces? Aquel gran hombre, milord, no era dueño de su subconsciente. Y te invitó a su club. Es un gran honor, Willy. A ese club solo pertenecen hombres ilustres, gentes de la nobleza. Nadie me invitó. Me colé allí para poder hablar con él, pero estuvo muy amable. Me alegro. Y me gusta mucho que te hayan encomendado un reportaje. ¿Sabes? Creo que ya empiezan a considerarte en el periódico. Tengo grandes planes para mi niño. Mamá, yo tengo grandes planes para mí, no tú. Y no soy tu niño. Pero, Willy... Sigue usted sin explicarme el misterio, milord. ¿Le parece que no se lo he explicado bastante? Me refiero a Mona Lisa. Ah, pues es muy fácil. Pasar de Leonardo a Mona Lisa es muy fácil, ¿no cree? Aquello que le he contado no fue más que una primera conversación entre el doctor y yo. Nos vimos mucho durante algún tiempo. En realidad, aunque nunca aceptó de mí honorario alguno, yo fui uno de sus pacientes. Uno de los primeros. Pero, ¿la Gioconda? Todo provino de aquel sueño que yo había compartido con Leonardo y de una pregunta que el doctor me hizo. Dígame, milord, ¿su padre vive? No, murió cuando yo era muy pequeño. Apenas le recuerdo. ¿Tiene usted hermanos? No, mi madre no volvió a casarse. Para dedicarse a usted, quizá. Supongo. Al menos ella lo dice constantemente. Y eso fue lo que nos llevó a Mona Lisa. Mírela, doctor. El cuadro más famoso de toda la pintura de Occidente. ¿No el mejor? ¿El mejor? Ni mucho menos. Ni siquiera uno de los 15 o 20 mejores. La bondad de la pintura es innegable. Pero su fama no ha nacido de esa bondad. La leyenda de la Gioconda va mucho más allá. 1000 referencias literarias, muchas interpretaciones estúpidas. Hay quien ha dicho incluso que la persona retratada es un hombre. Figúrese que Sandel. Sí. ¿Y quién es en realidad? La mujer era... Doctor, ¿me está haciendo hablar? Ese es mi trabajo. En ese caso, hablaré. Lo que tiene delante es el retrato de Mona Lisa.
hija del napolitano Antonio Maria Girardini. Mona Lisa nació en Florencia en 1479 y en 1495 casó con Francesco da Zanobi, marqués del Giocondo, de donde le viene el apodo, pues es un apodo en un título correcto a la retratada. El artista trabajó 4 años en esta obra y... ¿Sigo? No. ¿A usted qué le parece el retrato? Un bello rostro de mujer. Quizá más bellas las manos que el rostro. Incluso... ¿Debo hablar de la sonrisa? Claro. Por ella estamos aquí. Por favor, doctor. En fin, digamos que esa iniciada y grata sonrisa que tanto ha hecho correr las plumas y que es la misma sonrisa esfumada y contenida de la Santa Ana del mismo pintor, no se le puede negar el impenetrable misterio ni la impasibilidad serena ni... Pero ¿qué es lo que quiere que diga? ¿Sabía usted que esa es la sonrisa de Catalina? ¿Catalina? La actitud artística se halla íntimamente ligada a la sublimación. Y aunque el psicoanálisis no nos explica el hecho de la capacidad artística de Leonardo, nos proporciona, sin embargo, algunas claves. Creo, en efecto, que solo un hombre con una vida infantil como la suya pudo pintar la Mona Lisa y la Virgen con el Niño y Santa Ana. La clave de todo su rendimiento y también de su infortunio se halla oculta en la fantasía infantil del buitre. No sé nada sobre la infancia de Leonardo, milord. Quizá por eso no entiendo bien lo que... Leonardo era hijo natural de un noble florentino, Ser Piero da Vinci, y de una hermosa y pobre campesina. ¿Catalina? Catalina. Durante sus 5 primeros años el niño vivió con su madre. Luego Ser Piero se lo llevó con él y le dio una educación selecta y una dulce y bondadosa madrastra, doña Alviera. La bienaventurada y dolorosa sonrisa de Santa Ana, repetida en Mona Lisa, simboliza la envidia resignada de la infeliz Catalina, obligada a ceder a su hijo a la noble rival, como antes le había cedido el hombre amado. Sin embargo, él tuvo un padre. Quiero decir que... Durante el tiempo en que tomó a su padre como modelo de su conducta exterior y aún después, cuando su mecenas, Ludovico Sforza, sustituyó en su vida a la imagen de su padre, Leonardo se expresa con una viril fuerza creadora. Pero llegado el cenit de su existencia, encuentra a la mujer que despierta en él el recuerdo de la dolorosa sonrisa. Aquella sonrisa estáticamente sensual de su madre. Y bajo esta influencia, su pasado infantil adquiere dominio sobre él. Es entonces cuando pinta a Mona Lisa. Porque habían existido aquellos 5 primeros años. Y habían dejado una huella indeleble en su subconsciente. Como todas las madres insatisfechas, Catalina había situado a su hijo en el lugar del amado, despojándole así de una parte de su virilidad. Cuando Leonardo volvió a encontrarse con aquella famosa sonrisa, ya estaba desde siempre bajo una coerción que le prohibía ansiar caricias de ningunos otros labios femeninos. En todos los homosexuales sometidos a análisis he descubierto un intensísimo enlace infantil de carácter erótico y olvidado después por el individuo a un sujeto femenino, generalmente a su madre. Se trata de un enlace provocado o favorecido por la excesiva ternura de la misma y apoyado por un alejamiento del padre en esa vida infantil. De modo inconsciente, el niño permanecerá fiel en adelante al amor de su madre y perseguirá sentimentalmente a otros muchachos, huyendo de las mujeres que podrían hacerle incurrir en infidelidad. Y ese joven fue mi encuentro y mi breve amistad con el doctor en París. Pero él no consiguió curarle. ¿Curarme?
De mi angustia, sí. El resto, amigo mío, fue una decisión personal. Dígame, para terminar su comentario sobre él, ¿no cree, como algunos, que haya sido solo un charlatán? ¿Un charlatán? Estamos hablando de un genio. El efecto que el psicoanálisis ha tenido y tendrá sobre la cultura occidental es incalculable. De las disciplinas intelectuales que se relacionan con la naturaleza y destino de la humanidad, ninguna ha tenido la fuerza de su doctrina. Sus conceptos, a veces tergiversados, se han convertido ya en un nuevo vocabulario y en un nuevo modo de enjuiciar las cosas. Y un charlatán. Déjeme ver qué ha puesto ahí. Esto no es más que el principio de mi reportaje, unas líneas de introducción. Pues déjeme verlas. Médico, psicólogo, descubrió que en las emociones olvidadas existe un importante contenido sexual y que el subconsciente... Sí, no está mal. Demasiado frío, ¿no? Solo es el principio, milord. Ahora tengo que escribir el reportaje. Hay algo que debe decir en ese reportaje. Dígame. ¿Ha leído los periódicos de hoy? ¿Cómo? Mientras Alemania y la URSS se reparten el territorio polaco, von Ribbentrop y Molotov publican en Moscú una declaración conjunta por la cual comunican que, solucionada la cuestión polaca, invitan a los beligerantes a hacer la paz. ¿Qué le parece? La declaración añade que si Inglaterra y Francia se niegan a firmar la paz que les proponen, serán consideradas responsables únicas de la guerra. Sí, vivimos un momento espantoso. ¿Pero qué tiene que ver esto con mi reportaje? Diga que un hombre que dedicó su vida a estudiar el alma humana, se equivocara o no, merece precisamente en estos momentos todo nuestro agradecimiento y respeto. Lo diré, milord. Le aseguro que lo diré. Y gracias por todo. Mamá, por favor, no vuelvas a entrar en mi cuarto sin llamar. ¿Se puede saber por qué? ¿Por qué no? Simplemente. ¿Qué querías? Preguntarte si quieres cenar ya. ¿Has terminado tu reportaje? Casi. ¿Y sobre qué era, por fin? ¿O tampoco eso puedes decírmelo? Sobre un gran hombre. ¿Quién? Freud. Sigmund Freud. Un médico. En Silencio se habla, les hemos ofrecido El hombre de Viena, guión original de Ana Diosdado, interpretado con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención. El médico Carlos Larrañaga, el director del periódico Enrique Rincón, el periodista José María Guillén, el camarero David Rocha, el lord inglés Manuel Galeana, el doctor Charcot Antonio Moreno, la portera Julia Tejela, la madre Lola Villaespesa y Leonardo da Vinci Rafael Taibo. Efectos especiales Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda. Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García. Montaje musical Gonzalo Corella. Dirección y realización José María Burriel.